El paisaje estadounidense siempre ha estado lleno de mitos. Pero pocos han durado tanto, o han sido tan incomprendidos, como la historia de los clubes de motociclistas fuera de la ley. Historias que el mundo criminal nunca quiso contar. Dentro de ese mundo oculto, el nombre Warlocks Motorcycle Club ocupa un lugar único y controvertido. Lo que hace diferentes a los Warlocks es que el nombre no pertenece a una sola organización. En cambio, representa a dos hermandades separadas. Una que surgió de los cálidos campos de naranjos del centro de Florida, y otra que surgió de las rudas calles industriales de Filadelfia. Observar a los Warlocks es como mirar directamente a los temores y tensiones de los Estados Unidos de la posguerra. Su hermandad militar, rebelión, crimen organizado e investigaciones federales, todo se conectó profundamente. Su historia no es solo sobre motocicletas, sino sobre supervivencia, violencia, lealtad y la capacidad de estos clubes para adaptarse, incluso bajo la intensa presión de las fuerzas del orden y la vigilancia digital moderna. El comienzo de los Warlocks con sede en Florida. Motorcycle Club tiene una de las historias de origen más fascinantes en la historia de los motociclistas fuera de la ley. Su historia no comenzó en la carretera abierta, sino a bordo del USS Shangri-La, un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos, a principios de 1967, tras completar un despliegue de 8 meses, con la sexta flota en el mar Mediterráneo. 13 marineros se encontraron conectados por algo más que el servicio militar. Todos compartían una profunda pasión por las motocicletas, y la libertad que creían que les esperaba al volver a casa. Durante el permiso en tierra, estos hombres pasaban su tiempo soñando con Harley Davidsons, largas autopistas y una vida lejos de la disciplina militar. Uno de esos marineros era Thomas Grob Freeland, un hombre que más tarde se convertiría en uno de los personajes más importantes en la historia del club. A medida que su despliegue llegaba a su fin, el grupo comenzó a hablar sobre la creación de una hermandad que sobreviviría después de que dejaran la armada. Querían un nombre que sonara poderoso, intimidante y separado de la sociedad normal. Finalmente, eligieron el nombre Warlocks, un término asociado con practicantes masculinos de magia oscura. El nombre tenía la intención de enviar el mensaje de que este no era solo otro club de motociclistas casual, sino una organización seria con fuerza y agresión detrás de ella. La visión original era ambiciosa. Cada uno de los 13 marineros planeaba regresar a su ciudad natal y abrir una sección local, creando una red nacional de Warlocks por todo Estados Unidos. Pero una vez que regresaron a casa a un país ya dividido por la guerra de Vietnam y el malestar social, la mayoría de esos planes desaparecieron rápidamente. La emoción que sintieron a bordo del Shangri-La se desvaneció lentamente para muchos de los miembros. Solo Grob Freeland se mantuvo plenamente comprometido a convertir la idea en realidad. Después de regresar a Lockhart, Florida, una pequeña comunidad ubicada justo al norte de Orlando, fundó oficialmente la primera sección de los Warlocks en 1967. Esa sección eventualmente llegó a ser conocida como la sección madre, un título que todavía ostenta hoy como el centro de autoridad para la organización basada en Florida. El parche central del club, comúnmente llamado el pájaro de guerra, también llevaba un poderoso simbolismo, creado por uno de los 13 marineros originales. El parche presentaba un fénix con sus alas extendidas y llamas surgiendo debajo de él. Casi al mismo tiempo, el Warlocks Motorcycle Club con sede en Florida se estaba formando en el sur. Otra organización completamente separada, que llevaba el mismo nombre, estaba surgiendo en el norte, el Warlocks Motorcycle Club de Pensilvania. Fue fundado en febrero de 1967 en el área del suroeste de Filadelfia y el condado de Delaware. A diferencia del Club de Florida, que estaba profundamente conectado con la vida de la Marina y el USS Shangri-La, los Warlocks de Pensilvania fueron moldeados fuertemente por veteranos de Vietnam que regresaban buscando la misma hermandad, adrenalina y el sentido de pertenencia que habían experimentado durante el combate en el extranjero. Los Warlocks de Pensilvania rápidamente construyeron su presencia en todas las áreas industriales de Chester y Upper Darby, antes de expandirse más profundamente en los barrios de Filadelfia como Fistone y Kensington. Su imagen e identidad se veían muy diferentes de la organización de Florida. En lugar del parche del pájaro de guerra Fénix, el Club de Pensilvania adoptó una arpía alada de la mitología griega como su símbolo. Sus colores eran blanco y negro, y el club se hizo conocido por operar bajo reglas internas mucho más estrictas y aisladas, incluyendo políticas racialmente excluyentes que lo separaban de muchas otras organizaciones de motociclistas. La existencia de dos importantes clubes de forajidos, usando el mismo nombre, creó una disputa que duró décadas. Según los Warlocks de Pensilvania, miembros de Florida visitaron los de Filadelfia, astilleros navales a finales de los años 60 y luego copiaron el nombre de Warlocks para sí mismos. El Club de Florida siempre ha negado rotundamente esa acusación, insistiendo en que el nombre fue elegido de forma independiente durante las discusiones a bordo del USS Shangri-La, debido a que ambas organizaciones operan dentro de la cultura radical del 1%.
Ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder o comprometerse. A principios de la década de 1990, el Club de Motociclistas Barlox de Florida se encontró ante un importante punto de inflexión. Una de las figuras clave durante este periodo fue Raymond Bear Chaffin, presidente del capítulo de Smyrna Beach. Chaffin era visto como un líder altamente estratégico que entendía que dentro del mundo de los motociclistas forajidos, el poder a menudo provenía de los números, las alianzas y el territorio. Bajo su liderazgo, el club comenzó a explorar planes de expansión, que podrían haber cambiado por completo el equilibrio de poder entre los clubes de motociclistas estadounidenses. Chaffin entabló negociaciones serias que involucraban posibles alianzas con el House Angels Motorcycle Club en Florida. En ese momento, los House Angels querían una posición más fuerte en el sureste, una región tradicionalmente controlada por el Outlaws Motorcycle Club, una asociación, o patchwork, entre los Barlox y los House Angels. Habrían creado una alianza de motociclistas extremadamente poderosa en el centro de Florida. Al mismo tiempo, Chaffin también estaba negociando con el legendario Bushfighters Motorcycle Club, un club que se remontaba a 1946, sobre la posibilidad de fusionarse con los Barlox. Si ambos acuerdos hubieran tenido éxito, los Florida Warlocks podrían haber ascendido a el nivel más alto de los clubes de motociclistas fuera de la ley, compitiendo directamente con organizaciones como los House Angels, Outlaws, Bandidos Motorcycle Club y el Pagans Motorcycle Club. Esas ambiciones también hicieron que Chaffin fuera extremadamente peligroso a los ojos de los clubes rivales. El Outlaws Motorcycle Club, liderado en ese momento por Harry Tuckle Bowman, vio los planes de expansión de los Barlox como una amenaza directa a su dominio en la región. Bowman más tarde se hizo conocido por liderar a los Outlaws en un conflicto violento con los House Angels en todo el Medio Oeste, y tenía poca tolerancia con los clubes que intentaban expandirse a territorios conectados con su organización. El 21 de febrero de 1991, Raymond Bear Chaffin fue asesinado dentro de su propio garaje. Su muerte hizo mucho más que eliminar a un solo líder. Detuvo efectivamente el ascenso de los Barlox hacia convertirse en una superpotencia nacional de motociclistas, y empujó al club a un periodo lleno de presión, inestabilidad y crecientes amenazas externas de ambos organizaciones rivales y agencias de la ley, mientras el Warlocks Motorcycle Club luchaba con la pérdida de Bear Chaffin. El club no tenía idea de que los investigadores federales ya estaban trabajando profundamente dentro de la organización, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, más conocido como el ATF, había lanzado una investigación encubierta de 13 meses llamada Operación Icebreaker. La operación fue liderada por el agente Stephen Martin, quien logró ganarse la confianza de los miembros del club, y poco a poco se abrió camino en el círculo íntimo de los Barlock. A pesar de las estrictas reglas de seguridad del club, la infiltración de Martin fue mucho más allá de la vigilancia básica. Con el tiempo, se movió a través de diferentes niveles de la organización, documentando la actividad diaria del club y recolectando evidencia dirigida directamente a la alta dirección. Según los investigadores, la operación encubierta capturó al presidente nacional John McEnroe, presuntamente dando órdenes que involucraban ataques a miembros del club de motociclistas rival Outlaws, y organizando armas y explosivos ilegales para conflictos territoriales entre clubes. La operación Icebreaker eventualmente alcanzó su punto máximo en un movimiento que conmocionó al mundo motero. Agentes federales eligieron el día del de Bear Chaffin funeral para lanzar una redada masiva contra el club, mientras cientos de moteros se reunían para honrar a su líder caído. Agentes de la ATF intervinieron y arrestaron a docenas de miembros de alto rango. La decisión de llevar a cabo la operación durante un funeral se convirtió en uno de los momentos más polémicos de la historia motera moderna. Muchos miembros del club vieron la redada como prueba de que la ley estaba dispuesta a ignorar el respeto básico y la decencia humana para paralizar a la organización. Mientras que el Florida Warlocks Motorcycle Club se hizo conocido por grandes investigaciones federales, los capítulos de Pensilvania se ganaron una reputación por algo aún más oscuro. A mediados de la década de 2000, varias desapariciones dentro de la Filadelfia escena motera comenzaron a atraer la atención. Los investigadores descubrieron más tarde una inquietante conexión que involucraba al cementerio Mount Mora en 2017. El miembro de los Philly Warlocks Michael DeMoro asesinó al prospecto del club David Rosello Jr. En lugar de enterrar el cuerpo en una tumba poco profunda, los investigadores dijeron que DeMauro escondió los restos dentro de una cripta del siglo XIX. El horror regresó de nuevo en 2020 cuando Michael DeLuca mató a otro socio, Kate Palumbo, en la sede de Woodland Avenue del club, antes de deshacerse del cuerpo en la misma cripta. Más allá de las investigaciones de las fuerzas del orden, una de las rivalidades más largas y violentas en la historia de los Barlocks involucró al Pagans Motorcycle Club. Fundado en Maryland en 1959, los Pagans se convirtieron en uno de los 4 grandes clubes del mundo motero fuera de la ley, y tradicionalmente controlaban gran parte de las regiones del Atlántico Medio y el Noreste. El conflicto entre el Barlocks Motorcycle
Club y el Pagans Motorcycle Club se convirtió en uno de los ejemplos más claros de guerra territorial dentro del mundo motero fuera de la ley. Aunque los Pagans eran menos en número, en comparación con clubes como el House Angels Motorcycle Club, las fuerzas del orden los consideraban extremadamente peligrosos debido a su estructura organizada y su historial de uso de intimidación, violencia y explosivos durante los conflictos. Los Barlocks con sede en Florida, especialmente los capítulos Phoenix, se negaron a retroceder en su expansión hacia los territorios del norte, lo que llevó a múltiples informes de asaltos y tiroteos relacionados con concentraciones moteras y mercadillos. La rivalidad se volvió aún más intensa porque ambos clubes dependían de muchas de las mismas fuentes de ingresos criminales, especialmente metanfetamina y cocaína, traficadas a lo largo del corredor enero de 95. Para la década de 2000, las tensiones entre las dos organizaciones habían alcanzado niveles peligrosos. Agencias como la Asociación de Investigadores de Pandillas de Florida etiquetaron al Warlocks Motorcycle Club como uno de los clubes moteros más violentos en América debido a estas disputas continuas. Para los extraños, un parche motero puede parecer nada más que un bordado cosido en un chaleco. Pero dentro del Warlocks Motorcycle Club, el parche tiene un significado mucho más profundo. Para los miembros, representa lealtad, identidad y un compromiso total con el propio club. Los Florida Warlocks son conocidos por ser extremadamente protectores de sus colores: naranja, rojo, dorado y negro. El uso o la reproducción no autorizada del parche del Fénix se trata como un acto grave de falta de respeto. A menudo ha resultado en represalias inmediatas. El Pennsylvania Warlocks Motorcycle Club utilizaba tatuajes y símbolos de forma similar. Uno de los ejemplos más polémicos fue el uso de imágenes de la esvástica. Para muchos miembros, el símbolo no estaba necesariamente ligado a una ideología política, sino que se utilizaba para impactar y rechazar por completo a la sociedad convencional. Para el siglo XXI, los Barlocks también se vieron obligados a lidiar con un desafío completamente nuevo: Internet y los medios digitales. En décadas anteriores, los asuntos de los moteros permanecían ocultos dentro de las sedes, bares y reuniones privadas. Pero la cultura motera moderna se vio cada vez más expuesta a través de canales de YouTube, sitios web de noticias de moteros, podcast y discusiones en línea. Plataformas como Insane One. Surgió una gran controversia durante 2024 y 2025, cuando documentos desclasificados de Jeffrey Epstein supuestamente mencionaron a un miembro relacionado con el Warlocks Motorcycle Club. El Warlocks Motorcycle Club respondió a la controversia con una inusual declaración pública a principios de 2026, explicando que el individuo mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein ya no estaba vinculado al club. Los Barlocks ya no son solo una organización física centrada en sedes y territorio. En la era moderna, también tienen que proteger su imagen y reputación en línea. Al igual que las autopistas y el territorio motero fueron una vez campos de batalla, el mundo digital se ha convertido ahora en otro lugar, donde el club lucha por defender su nombre. Hoy en día, el Florida Warlocks Motorcycle Club ya no se limita a los Estados Unidos. A lo largo de los años, el club se ha expandido internacionalmente, creando capítulos activos en países como Alemania, Inglaterra y Canadá. Este crecimiento refleja una tendencia mayor en el mundo de los motociclistas fuera de la ley, donde los clubes de motociclistas estadounidenses utilizan su reputación y cultura para atraer miembros en toda Europa y otras regiones. Alemania se convirtió en una de las ubicaciones internacionales más fuertes para los Barlocks. La escena motociclista allí es conocida por ser altamente organizada y fuertemente inspirada por las tradiciones de los clubes fuera de la ley estadounidenses. Pero el club también ha enfrentado una gran presión de las autoridades alemanas. Las agencias de aplicación de la ley utilizan con frecuencia prohibiciones de colores, leyes que prohíben a los miembros usar públicamente parches e insignias del club. Estas prohibiciones están diseñadas para debilitar la visibilidad e influencia de las organizaciones de motociclistas al evitar que muestren abiertamente su identidad. Otro momento importante en la historia del club llegó en 2019 con la muerte de Tom Grob. Freeland, para muchos miembros, Freeland representaba la última conexión directa con la visión original creada a bordo del USS Shangri-La en 1967. Él se había mantenido activo a través de cada capítulo importante de la historia del club, incluyendo la redada federal de 1991, el asesinato de Barchaven, y la larga serie de investigaciones RICO que siguieron a lo largo de las décadas. Después de su muerte, el club entró en una era completamente diferente. Mantener el estilo de vida del 1% se ha vuelto cada vez más difícil en un mundo lleno de tecnología de reconocimiento facial, cámaras de vigilancia y monitoreo digital constante. Incluso la cultura tradicional de Harley Davidson, que una vez definió la identidad del motociclista fuera de la ley, ha disminuido en comparación con las generaciones anteriores. Para muchos miembros, especialmente los veteranos militares que durante mucho tiempo han formado la columna vertebral del club, los Barlocks proporcionan algo que la vida civil moderna a menudo no ofrece: un sentido estricto de lealtad, estructura y propósito.
En la cultura militar, la supervivencia depende de confiar en los hombres a tu lado. La hermandad se vuelve parte de la vida cotidiana. Cuando muchos de esos veteranos regresaron a casa, de lugares como el Mediterráneo durante finales de los 60 o de Vietnam en los 70, regresaron a un Estados Unidos que se sentía dividido, individualista y desconectado de los valores que una vez conocieron. El Warlocks Motorcycle Club ofreció una alternativa a ese mundo. Dentro del club, la lealtad, la jerarquía y el respeto aún tenían significado. Los miembros hallaron un lugar donde la identidad se ganaba con compromiso, dureza y sacrificio, en lugar de estatus social o aprobación pública. Para algunos, la hermandad motociclista se convirtió en un reemplazo de la estructura militar que perdieron tras volver a la vida civil. La historia del Warlocks Motorcycle Club refleja en última instancia una distorsionada pero profunda forma estadounidense de resiliencia y rebelión, desde las cubiertas del USS Shangri-La hasta las violentas calles de Filadelfia y las criptas del cementerio Mount Moriah. El club ha sobrevivido a través de algunas de las décadas más turbulentas de la historia moderna de Estados Unidos. Agencias federales lanzaron investigaciones masivas contra ellos. Clubes rivales los desafiaron en guerras territoriales. Y la atención pública continuó creciendo. Aún así, los Barlocks siguieron activos en múltiples países. Los Forero Warlocks aún portan el parche del Fénix, un símbolo que representa el renacimiento tras la destrucción. Cada revés, redada o lucha interna se ve como otro fuego que el club debe sobrevivir. Mientras, los Pennsylvania Warlocks siguen portando el símbolo de arpía, representando su identidad más dura y agresiva, frente a una sociedad que creen que ya los ha rechazado. Mientras existan las autopistas, y mientras haya hombres buscando hermandad fuera de la sociedad tradicional, el Warlocks Motorcycle Club probablemente continúan sobreviviendo dentro del submundo estadounidense. Ya sea que la gente los vea como forajidos, rebeldes, o criminales organizados depende enteramente de la perspectiva. Pero independientemente de esa opinión, la historia de los Barlocks se ha vuelto permanentemente conectada a la historia más amplia de la cultura biker fuera de la ley en Estados Unidos.